es curioso estar aquí porque con el foco no os veo prácticamente las caras, me imagino que me veis muy bien. Bueno, primero agradecer a Pedro, a Pablo, a toda la organización. La verdad es que yo tuve la suerte de vivir 4 años en La Laguna, ahora vivo en Cardedeu, un pueblo cerca de Barcelona, y no volví aquí desde el 2004. Así que bueno, que estoy muy contento de estar aquí para poder compartir, pues nada, una pequeña parte de proyectos en los que yo estoy involucrado y bueno, colaborar un poco en este primer encuentro de Tenerife Isla Colaborativa que creo que se está organizando con mucha ilusión. Yo les he dicho nada más llegar, porque hace un par de horas que he llegado al aeropuerto, que seguramente no saldrá como tienen previsto, pero que no se preocupen porque va a salir fantástico. No sé si lo de los 10 proyectos es un poco, bueno, como aspirar demasiado alto, pero solo con que 1 o 2 proyectos salgan bien, ya habrá merecido la pena. Así que bueno, estoy aquí para hablaros un poquito daros 2 pinceladas de un contexto un poco global, un poco más global de por qué estamos viviendo ahora mismo a nivel de civilización, podríamos decir, en un proceso bueno, en un punto de no retorno, en un proceso de gran cambio. Y después dar 2 o 3 pinceladas, en este caso del movimiento de transición, que es la propuesta en la que yo más trabajo, ¿vale? Y que de hecho hay muchos proyectos que se irán viendo a lo largo de estas jornadas, ¿vale? Entonces, bien, la manera con la que voy a empezar es con un pequeño vídeo. Life, a miracle in the universe, appeared around 4 billion years ago. And we humans, only 200,000 years ago. Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life. In 50 years, in a single lifetime, the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity. We know that the solutions are there today. We all have the power to change. So what are we waiting for? No sé si os suena este documental, se llama Home, lo podéis ver libre en internet, bueno, es una recomendación. Y me gusta mucho este tráiler, este cortito vídeo, por cómo acaba. Porque tiene un mensaje muy claro, muy directo, y lo que te está diciendo es que las soluciones están ahí, las conocemos. Entonces, ¿a qué estamos esperando, no? Y bueno, la verdad es que cuando uno habla de la situación actual del mundo, muchas veces los mensajes que recibe, claro, son duros, porque la situación no es fácil. Pero realmente hay muchas soluciones ahí y pues encuentros de ese tipo tienen que ayudarnos a conocerlas, a compartirlas y a pasar a la acción, ¿no? Estos 2 gráficos que vemos aquí son de un estudio que se llama Planetary Boundaries, los límites planetarios. Tenemos que, bueno, quizás un buen punto de partida es entender que vivimos en un mundo, en un planeta
totalmente interconectado, tremendamente complejo y que está en continuo cambio. Esta visión del mundo se aleja radicalmente de la visión cartesiana, en la que se pueden entender las partes del mundo, pues, cómo funciona el mundo simplemente por el estudio de las partes. Y bueno, lo que nos viene es el primer estudio que se realiza cogiendo al planeta en su conjunto. Es un estudio multidisciplinar realizado por científicos de todo el mundo, en el cual se identificaron cuáles son los sistemas principales que, digamos, que se coordinan para que el sistema Gaia, el sistema planetario, se mantenga en equilibrio, ¿no? Además, se identifican, se cuantifican a partir de qué umbral estos sistemas, pues al ser sistemas, lo que se llama sistemas adaptativos complejos, es decir, que hay determinados umbrales que una vez que se cruzan ya no puedes volver atrás, pues se han identificado que en 3 de estos sistemas, la pérdida de biodiversidad, pensemos que ahora mismo estamos en lo que se considera la 6ª gran extinción, se pierden aproximadamente 3 especies cada hora, el cambio climático y el ciclo del nitrógeno, ya se ha superado este umbral. Por lo tanto, a nivel ecológico, ¿vale? No tenemos ni idea, no podemos predecir qué va a pasar, ¿vale? Yo os pongo aquí la frase de, no sé si se ve porque sale aquí cortado, pero el título que le he puesto yo aquí es Crecimiento infinito. Bien. Evidentemente, estamos ya sobrepasando los límites biofísicos del planeta. Esto es un hecho. Aquí esto no es discutible, esto es científicamente totalmente probado. Entonces, claro, si hemos llegado a un punto en el que estamos consumiendo 1,5 planetas, evidentemente de una manera muy desigual, porque hay países como Bangladesh en los cuales la huella ecológica es de menos de un planeta y sin embargo aquí estamos consumiendo aproximadamente 4. Tenemos que cambiar pues, de una manera radical y si no somos nosotros los que ejercemos esos cambios, pues va a ser el propio sistema planetario el que nos ponga en nuestro sitio. Bien. Me giro porque es que no sabía si se veía entero. Frente a esta situación, ¿qué posibles escenarios se plantean? En este dibujo lo que veis bueno, es un esquema en el que aparece al inicio de hace unos 10.000 años, es el comienzo del Holoceno, que es un periodo geológico que debido a la estabilidad climática nos permitió a nosotros como humanos, como especie, comenzar la domesticación de las plantas y los animales, ¿vale? La sedentarización y por eso, de manera paulatina, el crecimiento exponencial de la población. Fue principalmente con el comienzo de la Revolución Industrial cuando, claro, pues debido a los recursos energéticos fósiles, pues pudimos aumentar nuestra capacidad de trabajo de manera brutal y la población, bueno, pues ha ido aumentando de manera muy importante, ¿no? Pensemos que en los años 50 no llegábamos a los 3.000 millones de personas y ahora somos ya 7.200 aproximadamente, ¿vale? Entonces, yo es lo que he llamado ahí como un punto de clímax, ¿no? o de caos cultural. Pensemos además que estamos llegando a, no sé si habéis oído hablar del pico de producción del petróleo o de otros recursos, y todo ello implica que estamos en un punto de inflexión muy importante. Todo lo que nos rodea en esta sala, directa o indirectamente, el hecho de que yo esté aquí hoy con vosotros, que de hecho para mí era un lema ético y moral importante también, deriva directa o indirectamente del petróleo. Es un hecho. Es como si fuésemos galos de Asterix y Obelix, en la pequeña aldea, que gracias a la poción mágica resisten, ¿no? a los romanos. Pues nosotros hemos tenido, digamos, la suerte o la desgracia de poder vivir con la poción mágica de nuestros tiempos, que es el petróleo. Y es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos. Pero el petróleo de fácil extracción y de alta densidad energética ya ha llegado a su pico de producción. Esto, según la Agencia Internacional de la Energía, se produjo en el 2005. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de petróleo pues está disminuyendo su producción, pues porque los yacimientos cada vez están a más profundidad o son de menor densidad energética, y sin embargo nuestro modelo capitalista quiere seguir creciendo, es decir, quiere seguir consumiendo petróleo y todo tipo de recursos, ¿no?
Y es justamente ese punto de inflexión el que va a provocar, probablemente en las próximas décadas, grandes procesos de cambio en nuestra organización social y económica, ¿vale? ¿Por qué, por ejemplo, se habla ahora tanto, desde hace poquitos años, del fracking o de las arenas bituminosas en Alberta, en Canadá, y no se hablaba antes? Ya se conocía que se podía extraer con la técnica del fracking recursos energéticos fósiles. Lo que pasa que no se utiliza porque no habíamos alcanzado el pico de producción del petróleo. Y ahora se está intentando rellenar ese hueco que se está produciendo, pues con, digamos, con derivados del petróleo, ¿no? Bueno, total, que no me enrollo, que además son tantas cosas de las que podría hablar. Estamos en ese puntito ahí arriba, ¿vale? Posibles escenarios. Bien, pensemos que los escenarios en ningún caso son pronósticos o predicciones. Es imposible saber exactamente qué va a pasar. Pero sí que nos pueden ayudar para ver tendencias y para ver también en qué líneas de trabajo están ya trabajando diferentes, pues, diferentes empresas, personas, colectivos, etc. La primera que os planteo aquí es la de la fantasía tecnológica. Si ahora os preguntara la cantidad de películas y libros y documentos que nos llegan en el día a día y nos presentan futuros en los cuales pues, volaremos en naves espaciales, llegaremos a, pues, yo qué sé, a otras galaxias, encontraremos fuentes energéticas que nos permitirán seguir creciendo eternamente, pues seguro podríais nombrar un montón. Pero la realidad es que eso es pura ficción, eso es imposible, ¿vale? Hoy por hoy no existe ninguna alternativa real al petróleo para seguir con este consumo energético. Sí que existen efectivamente diferentes alternativas energéticas, pero que no nos van a permitir seguir este crecimiento, ¿vale? Y de hecho, este bombardeo de este imaginario de la fantasía hipertecnológica que nos llega continuamente, en el fondo lo que nos infunde a nivel psicológico como personas es esta idea de, bueno, ya encontrarán una solución los científicos, total, no nos preocupemos, no tenemos nada que hacer, ¿no? Esto, pues, en fin, no es nuestro problema. En el caso contrario, el escenario que yo os pongo aquí es el del colapso. Al final, un colapso, la palabra colapso, lo que significa es la pérdida de complejidad de manera bastante abrupta de cualquier sistema, ¿vale? Y también pensemos que para que se creen nuevos sistemas, otros tienen que desaparecer. Entonces, quizás la palabra colapso le tenemos que perder un poco el miedo, lo que pasa es que tenemos que ver qué tipo de colapso, ¿vale? Qué tipo de desintegración de la sociedad que tenemos mientras construimos una nueva. En todo caso, la imagen del colapso que nos llega continuamente es de, pues, no sé, películas tipo Mad Max o películas terriblemente catastróficas en las cuales, pues claro, hay un sufrimiento brutal y no se plantea ningún tipo de alternativa, ¿no? Esa no es claramente la dirección en la que queremos trabajar, pero pensemos que ya hay partes del mundo que están viviendo este tipo de escenario, ¿vale? Bueno, y por otro lado, lo que nos infunde a nivel psicológico este escenario sería más bien esto es tan grande que no tengo nada que hacer, ¿vale? Es como que te quedas paralizado por el terror y no puedes hacer nada. Bien, los otros dos escenarios que os pongo, el de la estabilidad tecnoecológica vendría a ser algo así como, un poco utilizando el término inglés business as usual, es como seguir haciendo las cosas de la misma manera, pero con tecnologías renovables, pues mantener un poco el estado actual. Eso es bastante discutible, pero bueno, ahí está el escenario. Y otro escenario que yo propongo aquí es el del descenso creativo, lo he llamado así. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que como inevitablemente el input energético en nuestra sociedad va a ir disminuyendo, pues vamos a tener que tender hacia una escala más local, que no quiere decir ni mucho menos dejar de comerciar, etcétera, pero sí vivir de una manera más coherente. Y ello implica, pues eso, la relocalización de la economía y fomentar sobre todo lo que es la resiliencia, que ahora comentaré lo que es. Bien, aquí no me voy a centrar porque no podéis verlo, pero sí os digo que esto es una viñeta de Miguel Brieva, es un dibujante madrileño muy, muy bueno, y aquí, pues, bueno, es lo que dice, saludos desde el futuro, y nos
cuenta un poco cómo podría ser a nivel cómico, ¿no? La presentación está colgada en internet, así que luego la podréis leer tranquilamente, etc. Bien. También tenemos que pensar que tenemos que darle a veces la vuelta a las cosas, y si bien el pico del petróleo se plantea como que hemos subido a esta montaña y tenemos que descender y va a ser muy duro, pues oye, quizás a lo mejor es que es una gran oportunidad, porque hemos estado sumergidos durante los últimos 2 siglos, como nos indica un poco esta imagen, en una gran piscina oscura, ¿no? Negra, y ahora vamos a empezar a ver la luz. Vamos a ver, ¿no? Es una gran oportunidad también. Y bueno, otra idea es la de la necesidad de intentar buscar soluciones que sean complementarias para diferentes problemáticas. Pensemos que la crisis económica, la crisis social, la crisis ambiental, etcétera, son facetas de una misma crisis. No se pueden trabajar de manera independiente, lo cual no quiere decir que uno tenga que trabajar en todo, pero sí de manera coordinada, ¿vale? Y simplemente este gráfico lo que nos muestra es, por ejemplo, la necesidad de trabajar conjuntamente la crisis energética con el cambio climático, ¿vale? Pensemos en típicas soluciones que se darían al pico del petróleo, por ejemplo. Pues sería, vamos a consumir todo el petróleo que nos queda. Vamos a intentar pasar el gas y el carbón a combustibles líquidos para seguir con los coches hasta que se acabe, etc. Evidentemente eso lo único que provocaría es más y más y más emisiones de CO2, agravando el cambio climático, ¿no? Y viceversa. Intentar la captura de CO2 o utilizar la nuclear, etcétera, etcétera, no ayudaría, teóricamente, y lo pongo muy entre comillas, ayudarían al cambio climático, pero no podríamos porque estarían agravando muchísimo el pico del petróleo, ¿vale? Por lo tanto, posibles soluciones para ambas pues serían esta construcción de resiliencia de la que ahora hablaré y daremos ejemplos prácticos, el descenso drástico de emisiones de CO2, y la relocalización un poco de la producción de la economía, etcétera, etcétera. Otra idea clave dentro de esta gran transición, gran cambio, llamémoslo como queramos, pero dentro de este proceso en el cual estamos hoy ya inmersos, es la urgencia. No es algo del futuro, es algo de ahora, del presente, ¿vale? Y simplemente he puesto aquí un par de imágenes llamativas para dar fuerza a esta idea. Es algo en lo que, bueno, no estoy hablando evidentemente de que mañana no vamos a disponer de petróleo, no, para nada, es algo gradual y de hecho siempre va a haber petróleo, lo que pasa que a lo mejor no va a ser energéticamente posible sacarlo, porque necesitas más energía para extraerlo que la que te da, ¿no? Pero sí que hay mucha urgencia, ¿vale? O sea que es hora de ponerse manos a la obra. Esto no va a pasar. Bien, resiliencia. ¿Quién conoce este concepto? A mí es que me gusta hacer las cosas más participativas, pese a que yo estoy aquí un poco como si fuese el que lo sabe todo, y no es así, ni mucho menos. Pero, ¿a quién le suena este concepto? Si queréis levantar la mano. Bien, como a una tercera o cuarta parte, más o menos. Bien, ahora mismo realmente se está hablando se está empezando a hablar más de resiliencia que de sostenibilidad incluso. La resiliencia es una capacidad inherente de cualquier sistema, viene principalmente de la ecología, pero se utiliza también en la física, de materiales, en la psicología, etcétera, etcétera. Y es la capacidad de un sistema de adaptarse frente a los choques que vienen del exterior, ¿vale? Sería un poco, en vez de un muro fortísimo que resiste, un huracán, pues sería más bien como bailar con el cambio, ¿no? Ir adaptándose e ir transformándose, manteniendo esas propiedades esenciales conforme vienen los choques del exterior. Entonces, este concepto es crucial, porque los proyectos que nosotros diseñemos a nivel local, a escalas mayores también, tienen que ir destinados a que seamos capaces de adaptarnos frente a estas nuevas realidades que ya estamos empezando a vivir, ¿vale? Pensemos también como hace poquitas generaciones, nuestros abuelos, por ejemplo, eran mucho más resilientes que nosotros, porque eran capaces de ser mucho más autosuficientes, de cosas que ahora nosotros no sabemos hacer, pues porque necesitamos un gran experto para cualquier cosita,
ellos, pues sí, sabían, digamos, las cosas esenciales, eran capaces de hacerlas, ¿no? Pues bien, justamente esta idea de resiliencia implica pensar qué prácticas proponemos, qué prácticas hacemos, porque hay proyectos que fomentan esta reconstrucción o este aumento de la resiliencia y otros que no, ¿vale? Bien, otra idea así a nivel general de este proceso de cambio es que es imprescindible combinar estrategias que vengan desde abajo, es decir, lo que en inglés se llama bottom-up, de la sociedad civil, con estrategias que también vengan desde arriba, top-down, que se tiene que trabajar a diferentes escalas, a nivel individual, familiar, colectivo y comunitario, nacional e internacional, y en ámbitos diversos, ¿vale? Os voy a dar un par de ejemplos, por ejemplo. Aquí. Por ejemplo, a nivel internacional, algunas ideas pues, serían un cambio fuerte en los protocolos sobre cambio climático, la moratoria sobre producción de agrocombustibles y alimentos transgénicos, protocolos de disminución del uso del petróleo, repensar el crecimiento económico, etcétera, etcétera. A nivel nacional, por ejemplo, algunas ideas serían una fuerte legislación sobre adaptación al cambio climático, políticas de cesión de tierras, limitación del poder de las corporaciones, estrategias nacionales de soberanía alimentaria, etcétera. A nivel local, es decir, en nuestro barrio, nuestra ciudad, etcétera, pues iniciativas de transición, como las que yo explicaré después, planes de acción participativa de descenso energético, huertos comunitarios, pequeñas compañías que suministren, por ejemplo, energía y pertenezcan a la comunidad, monedas locales, en fin, muchos de los proyectos de los que se hablarán a lo largo de los próximos días, ¿no? Y a nivel personal y familiar, pues también es una escala en la que hay que trabajar. Y allí, pues, desde viajar menos, aquí yo, pues, estoy aquí y, en fin, mea culpa, pero disminuir la dependencia del coche, por ejemplo, aprender sobre nutrición, cultivar nuestros propios alimentos, bueno, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último ámbito, con la idea un poco general, decir que en el fondo, yendo a la raíz de este gran proceso de cambio, estamos hablando de una transición cultural, ¿vale? Estamos hablando de transformar todos esos valores, creencias e historias que de alguna manera están en el paradigma actual, que los damos por sentado, porque ahora da la sensación que si no se crece, que pues no se puede vivir bien, que cuanto más tengamos estaremos mejor, etcétera, etcétera. Todas esas ideas que están inmersas en nuestra manera de pensar tienen que remodelarse, tienen que cambiarse, ¿no? Y bueno, eso no es un trabajo de un día, pero estamos aquí para eso, para que con nuestros actos, con nuestros proyectos, con nuestras acciones podamos ir transformando también toda esa parte, ¿vale? Toda esa cosmovisión que en el fondo es la que nos ha llevado a donde estamos, ¿vale? No sabemos si lo vamos a conseguir, pero como veremos ahora, hay un montón de ejemplos de proyectos que van en esa línea. Aquí he puesto solo algunos, y ahora me centraré en concreto en el movimiento de transición, pero que trabajan en esta línea hay muchísimos. Y vamos, es que es imposible nombrarlos todos. Pero aquí pongo ejemplos que trabajan a nivel local, pues por ejemplo como el de crecimiento, el movimiento Slow, Ecoaldeas, las cooperativas integrales, por ejemplo, etcétera. Centros de investigación como el DRIFT en Holanda, la red de Transition Research Network, la New Economics Foundation, por ejemplo. Proyectos como las redes de huertos urbanos, como la de Madrid, que es impresionante, la economía del bien común, lo que sucedió en mayo del 2011 con toda la ocupación de las plazas, etcétera, etcétera. Hay 1.000 millones de cosas, ¿vale? Entonces, pese a que muchas veces no sea visible, toda esta transición, este cambio está sucediendo, ¿vale? Y lo que está pasando aquí esta tarde también es parte de ese proceso de cambio. Hay que entenderlo así, no es algo aparte, ¿vale? Esto es cambio también. Ahora me voy a centrar un poquito. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque es que no sé... ¿Sí? Vale, vale. Me voy a centrar un poco específicamente en el movimiento de transición, que es, bueno, es donde yo más estoy trabajando.
Bien. Igual que este encuentro, que como nos decía Pedro al inicio, pues es un experimento, es una primera prueba, lo mismo pasa con todos los proyectos que os he puesto antes y con el movimiento de transición. En torno al 2005 aproximadamente, este señor que veis aquí, que se llama Rob Hopkins, él vivía en el sur de Irlanda, él es un permacultor. Esto es, no me voy a detener a explicar aquí lo que es, pero es otro término interesante, la permacultura. Y él estaba realizando, él era profesor de permacultura y estaba haciendo un máster de todo un año. Entonces en ese momento empezaron con los alumnos a ver algunos documentales y a escuchar algunas charlas sobre, en este caso, el problema energético, ¿vale? Sobre la crisis energética, el pico del petróleo y tal. Entonces decidieron que quizás era interesante plantear un proyecto a nivel comunitario. Kinsale es un pueblo de unos 8.000 habitantes, más o menos, sobre cómo podría ser este pueblo en el 2021 de manera autosuficiente a nivel energética, ¿no? Esto fue el germen de lo que después ha sido el movimiento de transición. Y bueno, ahí aparece la imagen del documento, que se llama Kinsale 2021. Luego os daré aparecerá al final, pero toda una serie de enlaces donde podréis, ¿vale?, descargar muchos de estos documentos, o sea que no os preocupéis. Poco después, en Totnes, que es un pequeño municipio del suroeste de Inglaterra, que es de donde venía Rob Hopkins, pues él fue para allá y junto con otras personas empezaron a pensar cómo podían empezar a trabajar a nivel local. Pensad en personas normales y corrientes, como las que estamos aquí, ¿vale? Simplemente un grupo de personas que decide, oye, hay que hacer algo, hay toda una serie de problemáticas, pues vamos a ver cómo nos podemos organizar a nivel local, ¿vale? Para planificar, diseñar cómo queremos que sea nuestra población dentro de X años. Y ese es el origen de lo que fue la primera iniciativa de transición, que es la de Totnes, y comenzó sobre todo impulsada por estas ideas del pico del petróleo y el cambio climático. Luego, como veréis, esto ha ido evolucionando y digamos, clic que ha hecho ponerse manos en la obra a las personas de las diferentes iniciativas es muy diverso, ¿vale? La otra imagen que veis aquí es del primer libro que se escribió sobre este tema, que es el Manual de Transición, y es un libro que está traducido en español, en línea, y que, bueno, que pese a que la verdad esto ha evolucionado mucho desde el 2008, que es cuando se editó, pues es un libro que es muy interesante. Bien, aunque algunas ya las he dicho, estas son las premisas en las cuales hacen que comience a funcionar este movimiento. La primera es la de que una vida sin un descenso dramático de la energía es inevitable, así que más vale que nos pongamos manos a la obra para prevenir, ¿no? Que nuestras comunidades ahora mismo no están preparadas para afrontar estos choques, que debemos actuar colectivamente y ahora, y que dando rienda suelta a nuestra creatividad, pues proactivamente podemos diseñar este proceso de descenso energético, ¿vale? Y podemos construir modos de vida mucho más conectados con nuestro entorno. Una serie de principios del modelo de transición. Bien, el primero es la necesidad de intentar promover una visión positiva del futuro. Cuando digo positiva no quiero decir ingenua y naif, no es eso. Pero es una visión de posibilidad, una visión de que en el fondo podemos diseñar un futuro que sea abundante en muchísimas de las cosas que ahora no tenemos. Si nos ponemos a pensar en la cantidad de cosas que ahora nos faltan, pues la verdad es que son muchas. ¿Cuánto tiempo nos falta para hacer cosas que nos apetece? Muchas veces nos sentimos solos, nos falta contacto, nos falta relaciones, tenemos falta de naturaleza, tenemos falta de un montón de cosas, ¿no? De salud, etcétera. Bueno, pues es verdad, habrá muchas cosas materiales que no tendremos, pero tenemos que intentar promover un imaginario que no sea de lo único bueno posible es lo que tenemos ahora o lo que teníamos hace apenas unos años, sino que puede ser mucho mejor, ¿vale? En muchas cosas. Otro de los principios es el de la necesidad de concienciar y de sensibilizar. Yo siempre hablo de que
todo este tipo de proyectos, llámese transición o llámese como se quiera, en el fondo nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de ir infectando, de alguna manera, como si fuera un virus, a todas las personas que nos rodean. El pensar, pese a que para nosotros sea evidente que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares tienen idea de todo esto, pues creo que es erróneo. De momento, pese a que hay una conciencia creciente respecto a estas temáticas, todavía es minoritario y creo que tenemos un rol vital a la hora de hacer llegar a las personas que nos rodean este tipo de ideas, de conocimientos, etc. ¿Vale? Entonces, por eso esta idea de promover la sensibilización. De hecho, antes de promover proyectos prácticos, muchas veces el crear el caldo de cultivo propicio, justamente pues, haciendo encuentros como este, es muy importante. Después está la idea de la inclusión y de la diversidad. No estamos acostumbrados a trabajar intentando incluir la diversidad. No, nos han educado a que pues los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, los mayores con los mayores, los pequeños con los pequeños, los blancos con los blancos, etcétera, etcétera. Y no, estamos hablando de algo que va mucho más allá. ¿Es muy difícil? Sí, pero tenemos que aprender a trabajar de manera colectiva, que no sabemos muy bien, tenemos que encontrar nuevas maneras, y también a trabajar incluyendo la diversidad. De hecho, y bueno, esto es un breve comentario un poco a modo de aprendizaje, bueno, es una pequeña crítica constructiva. Hoy por la tarde somos 5 chicos. Y bueno, creo que eso es poco transición, ¿vale? Creo que se tiene que intentar fomentar que haya más, bueno, pues eso, más diversidad. Resiliencia es el concepto que os he explicado antes, adaptado a nuestra comunidad, es clave. Después, que este proceso de cambio, esta transición, es tanto interna como externa. Es decir, toda la parte más emocional, toda la parte más psicológica, es crucial. Nuestros valores, nuestras creencias de las que hablaba antes, condicionan el cómo nosotros actuamos y viceversa. Son como dos dimensiones de una misma cosa, de un mismo proceso. Si pensamos en los movimientos ecologistas tradicionales o en muchas otras propuestas, generalmente han tendido a centrarse en una de estas dos dimensiones. Pero es crucial que en nuestros grupos, por ejemplo, de transición o en otros proyectos, dediquemos, por ejemplo, siempre una pequeña parte a que se pueda trabajar el cómo se encuentran las personas. Pensemos que cuando nos reunimos, todos los que hemos venido a esta sala, venimos con nuestros propios problemas, con nuestras propias historias, etc. Pues tener un pequeño espacio para poder compartir eso, para poder apoyarnos los unos a los otros, también es crucial, ¿vale? Entonces, bueno, el trabajar estas dos partes quizás es una de las características del movimiento de transición. Después, la idea de esta visión más pragmática de que hay que ensuciarse las manos cuanto antes mejor, que si no hacemos cosas prácticas, pues probablemente acabaremos como reuniones en las que tomamos café y hablamos, pero al final nos cansaremos y no haremos nada. Es verdad que como el origen de este movimiento, aunque ahora ya lo veréis, existe en aproximadamente 50 países, viene de Inglaterra y quizás son más pragmáticos, pues bueno, ahí van más manos a la obra, ¿no? Pero yo siempre digo que merece la pena diseñar, aunque suene un poco raro, pero diseñar hacia la imperfección. ¿Y por qué digo esto? Pues un poco porque la idiosincrasia nuestra es más la de discutir hasta que tengamos el modelo perfecto y al final a lo mejor te cansas de discutir y no haces nada, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está un poco la idea de quizás desde el ejemplo práctico, no tiene por qué ser una gran cosa, sobre todo al inicio, pero que sea algo visible que también tiene más poder de llamar a la gente, ¿no? Bien, el crear y compartir redes para compartir estos aprendizajes, las cosas que funcionan y las que no, y el que este es un modelo de código abierto y que se está pues, expandiendo de manera viral, ¿vale? Ahí, no sé dónde le he dado. Bueno, esto lo voy a pasar así, vale. Existen más de 2.000 iniciativas que se autodenominan como iniciativas de transición. Hay muchísimas otras que podrían llamarse también de transición, pero que tienen otros nombres.
y en más de 50 países, ¿vale? Es un movimiento internacional, existen iniciativas, pues yo qué sé, desde Marruecos, Japón, Alemania, España, Italia, en fin, todos los lugares, bueno, muchos lugares que os podáis imaginar, ¿no? Efectivamente, como entenderéis, el contexto de cada uno de estos países, y no solo del país en sí, sino de la localidad, de la región, pues es muy, muy diferente. Por lo tanto, cada uno de estos proyectos pues es muy diferente, y esa es justamente una de las fuerzas del movimiento de transición, porque está siendo capaz de catalizar el cambio en un montón de comunidades, adaptándose a esas necesidades y a las motivaciones también de las personas que lo están promoviendo, ¿no? ¿Cuál es un poco la situación en España? Bien, en este mapa aparecen, probablemente hay algún grupo que no está aquí todavía, porque esto es algo como muy vivo, grupos que aparecen, que desaparecen, etc. Pero aquí aparecen los grupos que desde la red de transición tenemos constancia que han existido desde el 2008. No quiere decir que todos estén activos, ¿vale? En Canarias, por ejemplo, ahora mismo hay un grupo activo en Gran Canaria y en Lanzarote, ¿vale? En La Palma inicialmente parece que apareció un grupo, pero hace tiempo que no existe. Y bueno, pues aquí veis un poco el mapa, unas 50 iniciativas aproximadamente, en contextos muy diversos. Tenemos desde, pues no sé, en barrios de Barcelona, en universidades como la de Santiago de Compostela, ciudades como Granada, pueblos como el de Cardedeu, que es donde vivo yo, que está a unos 30 kilómetros de Barcelona. En Menorca existen unas 4 o 5 iniciativas locales que han formado su propia red en Menorca. En fin, muy variadas, ¿no? Bien. Y ahora, para no alargarme mucho, voy a, con una serie de imágenes, no sé si se ven bien, sí, creo que sí. Vamos a ver algunas imágenes de, bueno, pues de proyectos prácticos y de cosas que han estado pasando en los últimos tiempos, especialmente en España, ¿vale? Bien, el logo que veis, no se ve muy bien porque se ha cortado la imagen, pero es el de la red de transición de España. El movimiento se organiza, no deja de ser como una especie de organismo vivo muy experimental, que si bien empezó como organización en Inglaterra, ahora mismo está desde hace 2 años reorganizándose de una manera muy descentralizada. Hay como unas 20 redes nacionales y anualmente nos reunimos en algún lugar. Este año va a ser otra vez en Inglaterra, los años anteriores fueron en Lyon y en Copenhague. Un poco para ver cómo vamos avanzando, qué podemos aprender los unos de los otros, etc., ¿no? Y en España existe el proyecto de la red de transición, que nace a raíz del primer encuentro ibérico de transición que tuvo lugar en el pueblo de Zarzalejo, en Madrid. Aquí podéis ver, pues en vuestro lado izquierdo, una imagen del grupo y del cartel. La siguiente imagen es del siguiente encuentro que se hizo en Mijas, en Málaga. Y esta última es del encuentro de crecimiento y transición que tuvo lugar hace apenas, pues 1 mes y medio en Granada, ¿vale? Todos ellos, pues, calculad a lo largo de los 3 días en torno a 200 o 250 personas de diferentes lugares del territorio, compartiendo un montón de inquietudes, proyectos, aprendiendo juntos, a otra escala, pero un poco como lo que pretende este encuentro, ¿vale? Que es el poder conocernos, compartir, darte cuenta de que tú no estás solo en este proceso, porque eso es algo que es muy común, y poder empoderarte, aprendiendo contigo y con los demás. Bien, ahora vamos a hablar de algunos proyectos prácticos. Todos estos son de iniciativas de transición. Hay proyectos muy en esta línea que iremos viendo a lo largo de estas jornadas también. Y bueno, vamos a ver simplemente algunas dimensiones. La primera es la de la alimentación. Proyectos de alimentación, esa imagen que veis que están recogiendo naranjas es en un barrio de Barcelona. Desde hace 5 años se hace lo que ellos llaman la naranjada resiliente, y es básicamente que gente del barrio se junta para recoger naranjas de árboles teóricamente ornamentales. Son naranjas amargas, que nadie las coge,
Pero la naranja amarga pues se puede utilizar para hacer mermelada de naranja amarga y es muy rica. Entonces se hace toda una recolección y después, ocupando un espacio público durante todo un día, pues niños, adultos, etcétera, trabajan colectivamente haciendo mermelada y después cada uno se lleva sus botes, ¿vale? Es un proyecto sencillo, pero es muy visible, la gente pasa, dice, oye, ¿qué está pasando? Se junta y además te llevas algo a casa, ¿no? Es rico. Bueno, la siguiente imagen es de un huerto comunitario de la Universidad de Santiago de Compostela. Después, bueno, tenemos un espantapájaros de otro huerto comunitario, un dibujo del gallinero, lo llaman el gallinero feliz de Granada. Después vemos debajo de los naranjos un CSA. CSA viene de las siglas en inglés de Community Supported Agriculture. En este caso es de Zarzalejo y viene a ser un grupo de personas que deciden que quieren que en su propia localidad se produzcan los alimentos que ellos van a consumir y, por tanto, buscan la manera de contratar a algún agricultor, que puede ser alguno de ellos mismos, o sea, están generando puestos de trabajo entre ellos para que produzca estos alimentos. Y además ellos tienen una implicación en jornadas de trabajo, etcétera, ¿vale? Y por último, la otra imagen que vemos aquí es, bueno, primero de un mercado local, en este caso en Coín, en Málaga, y después esa foto que veis de un supermercado es de uno de los lugares más interesantes a nivel de escala pequeña municipal en España, que es el municipio de Carcaboso, en Cáceres. Bueno, como bien sabéis, ahora mismo, con todas las elecciones municipales, ha habido grandes cambios en muchos lugares. Este quizás podrá servir de ejemplo piloto porque ha sucedido lo que ha pasado en otros lugares, pero hace 4 años, ¿no? Y aquí en el caso de la alimentación lo que hicieron fue, además de ser el primer municipio en España libre de transgénicos, slow food y muchas otras cosas, crearon su propia marca sin sello, sino que es su propia marca y ellos confían en ello. Me imagino que todo esto se hablará en la jornada de alimentación. Y en los propios supermercados locales pues comercializan estos productos, que no son solo productos frescos, sino también elaborados, ¿vale? Bien, algunos ejemplos a nivel de economía local. Ese mapa que veis ahí viene es un mapa colaborativo también, es un mapa que lo podéis ver en la página Vivir sin Empleo, a nivel de economía local es un referente. Y lo que nos muestra son las redes de intercambio, que ahora os explico lo que es, que existen en el Estado español, ¿vale? Una red de intercambio incluye tanto a los bancos del tiempo, en los cuales la moneda en sí es la hora, ¿vale? En un banco del tiempo, una hora vale lo mismo, ya sea de un médico que de un carpintero, vale lo mismo para cualquiera, y se utilizan principalmente para servicios, ¿vale? Pero las redes de intercambio también pueden incluir herramientas como las monedas locales, ¿vale? Existen en España en torno a las 75 monedas locales aproximadamente, no todas ellas funcionan igual de bien, hay muchos modelos muy diferentes y bueno, y aquí aparecen un par de imágenes que ahora os explico. La imagen que veis a la derecha es de la red de intercambio El Puma en Granada. Ellos tienen los Pumas, es una de las redes de intercambio que mejor funcionan. Hay unas 1000 personas formando parte de esta red en apenas año y medio. Y con esta moneda, en el barrio del Pumarejo, en Sevilla, se pueden comprar íntegramente en Pumas alimentos y productos de primera necesidad. La imagen que veis cortada al lado es de la moneda Demos en Lanzarote. Y la imagen que veis es del primer intercambio que se hizo con Demos en Lanzarote. Entonces, bueno, el chico que sostiene el pan es un amigo de Lanzarote que hizo el primer intercambio, compró un pan con Demos, ¿vale? Pues ahí lo veis. Luego veis una imagen de uno de los encuentros de monedas locales a nivel español. Bueno, una imagen de un cartel de Mercado de Intercambio en Menorca y proyectos como el de Re-Economy, que tiene mucho que ver con la creación de nuevos negocios a nivel local, empresas locales, un poco con todos estos criterios de transición.
y un encuentro que se hizo en Portugal muy, muy interesante, que se llamaba Ayudada, y en este caso iba quizás un pasito más allá, porque hablaba de la economía de la dádiva o del don, la gift economy, y todo lo que se realizó en este encuentro de 4 días se hizo mediante la donación y el regalo. Me quedan 2 más. A nivel energético, nada, 4 pinceladas de proyectos que se están llevando a cabo. Esa imagen en la que veis a 2 personas pedaleando es en una feria muy grande que se hace en Barcelona, que se llama Biocultura. Allí organizamos desde hace 4 años un espacio que se llama Espacio Transición, y todo lo que tiene que ver con la luz, el sonido, etcétera, funciona mediante pedales. No queda otra, si no, no suena, es lo que hay. Ponemos documentales, hace falta pues que haya 2 personas pedaleando, y entonces cuando uno está cansado, pues simplemente lo que hace es pide relevo, levanta la mano y vale, pues es verdad que no es a nivel de escala muy grande, pero sí que tiene a nivel de sensibilización pues un efecto importante. Después hay muchos temas de movilidad. Por ejemplo, en la Universidad de Santiago de Compostela prestan bicis de manera gratuita a alumnos, profesorado, personal, etcétera, durante todo el año. Tema de aislamientos de casas, temas de auditorías energéticas, a nivel comunitario, hacer estudios de cuánta energía fotovoltaica se podría conseguir, por lo menos para que los consumos comunitarios se pudieran suplir. Y, vale, vamos aquí. Y, por último, de manera importante a nivel energético, los planes participativos de descenso energético, que es uno de los, digamos, proyectos estrella dentro de lo que son las iniciativas de transición, que pues son estos planes en los que se implica a la comunidad para que diseñemos cómo queremos ser autosuficientes a nivel energético. Eso evidentemente implica todas las áreas que os podáis imaginar, porque es que la energía forma parte un poco de todo, ¿no? Y quizás el único ejemplo a nivel de España que va un poco todavía en esta línea es el Plan Energètic Participatiu del barrio de Sant Martí la Verneda en Barcelona. Y por último, educación. Bueno, hay muchos ejemplos, también desde la educación formal y desde la educación informal. Las primeras imágenes que veis arriba son de formaciones de transición. Desde la red de transición hemos realizado cursos en los que han participado unas 350, 400 personas. Aquí en Canarias se hizo uno en Las Palmas hace 1 año y medio, 2 años, en los que se dan pues diferentes herramientas para que la gente pues forme este tipo de grupos. Después tenemos proyectos a nivel universitario, como otra vez el de la Universidad de Santiago de Compostela, a nivel de escuela, en los cuales, por ejemplo, se está aprovechando en varias escuelas el que hay clases de inglés, pues para en inglés ir introduciendo materiales de este tipo. Incluso se han realizado viajes de estudios, en este caso a Totnes. Hay escuelas informales muy interesantes, como una que se llama Biosfera, esta está en el pueblo donde yo vivo, que se dedica exclusivamente a realizar formaciones para la autosuficiencia. Entonces, todo lo que os podáis imaginar, hay unos 30 cursos, desde hacer pan y queso, hasta cortar el pelo, hasta montar tu huerto, hasta, vamos, lo que queráis. Un poco con esta idea de reaprender cosas que hemos ido perdiendo. Y nombraros o mostraros este libro que tengo aquí en las manos. Es el primer libro que se escribe en castellano sobre este tema. Y lo he escrito yo. Y solo he podido traer 3 ejemplares, pero los tengo ahí por si después alguien está interesado. Es un libro que intenta unir muchas de estas experiencias y con una visión muy práctica para que cualquier persona pues, pueda empezar proyectos de este tipo, ¿vale? Entonces, es otra semillita más, igual que este encuentro, es otra piedrecita en el camino para intentar ir avanzando en este proceso. Y acabo con 2 cositas muy rápidas. La primera es esta cita y esta imagen. ¿Conocéis el autor? Sí, ¿no? Me imagino que sabéis quién es Goya. No sé si sabéis cuál es el título. ¿A alguien les suena? Bien, lo escucho por ahí, susurros, tal. Porque yo, claro,
pensad que a mí estoy hablando aquí arriba y con el foco aquí encima, pero no, lo que de verdad me gustaría es estar ahí abajo, entonces a lo mejor viéndonos más las caras, ¿no? Pero bueno, no... este es duelo a garrotazos, ¿vale? Entonces, para mí es una imagen con un sentido metafórico muy potente, porque yo lo que veo en esta imagen es a dos personas que están batiéndose a muerte con dos garrotes y que están con las arenas movedizas a la altura de las rodillas. Y para mí lo que me muestra, o lo que yo leo de ella, es como que estas dos personas están hundiéndose, las dos, pero no se dan cuenta. Y en el fondo, si no se ayudan la una a la otra para salir de esas arenas, pues a lo mejor ninguno va a escapar, ¿no? Y están ahí centrados en machacar el uno al otro, ¿no? Un poco esta idea para mí es importante pensando en la necesidad de crear puentes entre diferentes islas, hablando de islas, entre diferentes personas, colectivos, etcétera, ¿no? Para mí esta tiene que ser una nueva idea del paradigma que estamos construyendo. Esta frase, para mí también clave, que es que si actúas solo, seguro que será demasiado tarde, que si esperas a que pues las soluciones lleguen desde arriba, seguramente será demasiado tarde. Si actúas solo será demasiado poco. Y si actúas colectivamente, bueno, pues que quizás lleguemos a tiempo y sea suficiente, ¿vale? Y pongo este vídeo que es en inglés, pero ahora os explico, es muy breve. Your idea is based on communities of people working together. How do you defend this in these moments of high individualism, egoism, consumism? How you make it work? Because it's more fun. Because what we... It was an applause. Este es el señor que os he puesto al principio, Rob Hopkins, y le preguntan, en esta sociedad tan individualista, ¿cómo consigues que algo así funcione? Y le dice, pues porque es más divertido. Pensad que si no es divertido, no va a funcionar. Si no nos lo pasamos bien, si no se basa en nuestras motivaciones, en nuestras ilusiones, no va a funcionar. Entonces tenemos que buscar maneras de que nos lo pasemos bien, de que disfrutemos haciéndolo, ¿vale? Eso es una idea para mí clave con la que acabar. Así que, bueno, cuando acabemos aquí, vamos después a charlar y a pasárnoslo bien. Muchas gracias.